vuestras manos alzad y con canto adorar, y vuestras manos alzad ante su trono de gloria, hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Que unidos amamos al Rey. Muy buenos días, estamos nuevamente al aire, agradecidos con nuestro Padre Celestial, porque cada día pues nos da la oportunidad de aprender, de enseñar y de vivir la palabra. Y algo que cada uno de nosotros como pueblo de Dios debemos aprender, que Jesús vino a mostrarse al mundo como el Salvador, pero también vino a enseñarnos qué debíamos hacer. Y esta canción nos dice: adorar a Jesús, al Santo, adoremos unidos al Rey. Y dice la Biblia, cuando Jesús habla en Mateo 28, la gran comisión. Cuando se habla de comisión, se comisionó a alguien. Y aquí se comisionó a los 11 discípulos que habían quedado después de que Judas se había ahorcado por traicionar a Jesús. Porque hoy día hay muchas sectas que enseñan que Jesús no es Dios. Y al traicionar a Jesús, Judas, él mismo se ahorcó cuando se dio cuenta que había traicionado al Salvador, al Maestro. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Qué importancia que el discípulo aprende de su Maestro y hace todo lo que le ordena. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Porque el que no adora al Salvador, a Jesús, a quien el Padre ha puesto, pues, puede adorar cualquier cosa, menos al que se debe adorar. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto mandó el mismo Jesús, hablando de que había que bautizar y hacer discípulos a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si nosotros nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dijo Jesús que a ellos se les enseñe que guarden todas las cosas que Él os ha mandado. Es la única manera que cuando Jesús se nos acerca a nosotros y nos habla diciendo: toda potestad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad quiere decir toda autoridad. Porque el Padre engendra al Hijo y el Hijo es acreedor y es dueño también de las cosas del Padre. Por eso nosotros, en una familia que realmente esté ordenada por Dios, el Hijo sabe que tiene derechos y herencia en el Padre. Jesús lo sabía y Él tenía toda autoridad y toda potestad que le había sido dada desde el cielo. Pero lo importante aquí en el 17, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Solo los discípulos le adoraban porque lo conocían, que Él era Dios. Cuando no se lo conoce a Jesús como Dios o como el unigénito Hijo de Dios, entonces la gente duda y no está caminando correctamente. Y no puede adorar porque no le conocen. Y vamos ahora a ver en el mismo libro de Juan, en Juan capítulo 4, verso 20, cómo es el asunto de la adoración, porque hoy día este cántico nos dice adorar al Rey, adorar al Cordero Santo,
que hay que adorarle es una verdad. Y en Juan capítulo 4, verso 20, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Realmente Jesús estaba dando una enseñanza a una mujer que había tenido una vida disfuncional, una vida donde no tenía un orden, pero Jesús está dando y diciéndole: nuestros padres adoraron en este monte. O sea, Jesús no se fue contra la adoración, sino que dijo que los padres habían adorado en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. O sea, los seres humanos a veces queremos poner condiciones sin saber. Y esta mujer decía pues que en Jerusalén era donde se debería de adorar. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores, porque hay verdaderos adoradores y hay adoradores falsos, mas la hora viene cuando los verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque la adoración tiene sentido cuando es en espíritu y en verdad, porque la adoración falsa no camina con Dios, no está en Dios, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios busca que le adoren, pero ¿quiénes le adoran? Aquellos que lo hacen en espíritu y en verdad. Y esto es muy importante, porque si usted no conoce y no está dirigido por el Espíritu Santo, usted hace una adoración en la carne, hace una adoración superficial. Por eso Jesús le dijo a esta mujer: viene tiempo en que los adoradores adoren en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca. Dios ha estado buscando adoradores. Por eso Satanás también se presenta para que le adoren, porque él sabe que el ser humano tiene la necesidad de adorar a alguien, pero debemos adorar en espíritu y en verdad, porque la adoración falsa la toma Satanás, mas la adoración en espíritu y en verdad solo es la que recibe el Padre. Y dice que estos tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, si Dios es espíritu, Dios busca hombres que le adoren en espíritu y en verdad. Porque Jesús lo dijo claramente en el libro de Juan mismo, y vamos a verlo en el libro de Juan 3:8, que dice claramente: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Si no somos nacidos del Espíritu, ¿cómo podemos adorar al Padre en espíritu y en verdad? Por eso es que Nicodemo tenía aquí una fuerte duda de saber que él predicaba, como hay muchos que están predicando hoy día por el mundo, pero que realmente no conocen al Padre ni al Hijo y no han aprendido a adorar en espíritu y en verdad. Porque dijo Jesús a Nicodemo que el viento no sabemos ni a dónde viene, y que así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El que es nacido del Espíritu puede hacer una adoración en espíritu y en verdad al Padre. Esto le decía Jesús a Nicodemo, porque mucha gente tiene letra y cree la Biblia literalmente, y por ende están siempre con una mente corrupta de mal entendimiento, porque no han nacido del Espíritu.
Es necesario nacer del Espíritu para poder adorar en espíritu y en verdad. Y como vemos nosotros en la gran comisión que Jesús les dijo a los 11, ellos vinieron y le adoraron. Jesús aceptó la adoración. ¿Por qué? Toda potestad se le había dado en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y es necesario que hoy día adoremos al Cordero Santo. Es necesario que hoy día adoremos a Jesús. La adoración es algo que nos intimida. La adoración, cuando adoramos a alguien, es porque le estamos dando a Él realmente el valor que Él debe tener y que Él tiene. Vamos a ver en el libro de Juan 9 y vamos a ver el asunto de un muchacho ciego. Y dice en Juan 9, 29, Jesús había sanado a un ciego de nacimiento con lodo. Esta es la historia, pero los religiosos que nunca han hecho falta, ni en el tiempo de Jesús, ni en este tiempo, el religioso que viene contendiendo y que no creen en Jesús, que es el unigénito Hijo de Dios, que es el Salvador, que es el que puede darle vida nueva y vida eterna a la humanidad. Si es el Salvador y así lo decretó el Padre, hoy día debemos creerlo, que Él vino a sanar, Él vino a libertar. Por eso que si no somos libertados, y en este tiempo tenía que Jesús hacer una liberación que era de un ciego, porque en este tiempo hay más ciegos que gente visionaria. ¿Por qué? El que no entiende las cosas espirituales en espíritu y en verdad es un ciego, y en este tiempo era un ciego realmente, literalmente, pero los ciegos espirituales que andan con Biblia en mano, que andan profesando y que no han conocido a Dios, es el caso de los fariseos, saduceos, religiosos de ese tiempo y los religiosos de este tiempo. Y vamos a verlo en el versículo 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde fue. ¿Quiénes decían esto? Los religiosos de ese tiempo. Nosotros sabemos que Dios le ha hablado a Moisés, pero no sabemos de dónde sea, porque hoy día la humanidad todavía no conoce al Salvador. Creen en Dios, pero no conocen al Salvador. Creen en Moisés como estos, que Dios le había hablado a Moisés, pero y yo quiero decirle que Moisés había sido un hombre escogido para liderar en un tiempo, pero no era el unigénito, no era el Salvador. Moisés era un hombre. Sin embargo, ellos están defendiendo de que Dios, el Padre, le había hablado a Moisés, pero no sabemos de dónde viene. Si usted no sabía, igual que los fariseos, de dónde viene, Jesús viene del seno del Padre. Jesús es el enviado a la tierra a cumplir una misión, de salvar a todo aquel que en Él cree. Por eso Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted no ha creído en Jesús, en el Salvador, usted puede saber mucha Biblia, usted puede tener mucha doctrina, pero usted está perdido en el mundo. Porque por eso Dios amó al mundo y envió a su Hijo Jesús, para el que cree en Él, en el Hijo de Dios, que también es Dios, sea salvo por Él. Y dice el verso 30, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Por eso es que la religión tiene cegado el entendimiento de muchos seres humanos, que defienden una religión, que defienden una denominación, que defienden una secta, y por eso están ciegos como los fariseos. Y aquí lo dice claramente, respondió el hombre que había sanado y les dijo, pues esto es lo maravilloso. Porque el que nos ha abierto los ojos es el Espíritu Santo, el que nos ha abierto los ojos es Jesús, el Hijo de Dios. Como le había abierto esto, y esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis. ¿Cuál es el problema del religioso? Que no sabe y sigue debatiendo, sigue informándose mal en la carne
y sigue creyendo que tiene la razón. Que no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Pero cuando nosotros sabemos de a dónde es, de a dónde viene, que Jesús vino enviado del cielo por el Padre y que vino a salvar a la humanidad que estaba perdida. Y dice el 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, decían los religiosos, pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad, a este oye. Eso decía a los religiosos este joven, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Porque el religioso no es temeroso de Dios, él es contencioso, pero no temeroso de Dios, porque el que teme a Dios no contiende, cree solamente. Todo es posible para el que cree. Y nosotros hemos creído y nosotros creemos que Jesucristo es el Salvador, que es el que nos puede abrir los ojos como le abrió a este ciego. Y los religiosos no entendían, porque el religioso sigue ciego, discutiendo y debatiendo. Verso 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriere los ojos a uno que nació ciego. Este es el problema. La religión no recibe milagros. La religión predica religión, pero no sabe de los milagros exitosos que hace el Señor Jesús, el unigénito Hijo de Dios, el Salvador, el Maestro, Jesús de Nazaret. Y dice que no se ha sabido que alguien abra los ojos a quien ha sabido ciego. Eso la religión no sabe esto y no lo sabrá nunca si Jesús no le abre los ojos. Y dice el 33, si esto no viniera de Dios, nada podría hacerle, dice el muchacho que estaba con los ojos abiertos ahora y que era ciego. Si esto no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondiendo y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Porque el muchacho le decía, si este Jesús no viniera de Dios, nada podría hacer. Y ellos se enojaron y le respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado. Realmente nosotros podemos haber nacido en pecado. Realmente eso vino a ser Jesús, a liberarnos, a sanarnos y a perdonarnos los pecados. A eso vino Jesús, pero estos ciegos fariseos no sabían, porque el que tiene religión, el que tiene cualquier religión, él no conoce a Jesús porque está ciego. La ceguera espiritual no los deja ver, pero ellos contienden, discuten y cualquier versículo bíblico distorsionado lo sacan. Pero aquí dice que estos lo expulsaron, porque el religioso te expulsa. El cristiano verdadero, nacido del Espíritu Santo, te atrae para que sean abiertos los ojos y tengas libertad y conozcas a Jesús. Ahora, aquí hay un título en la Biblia que dice ceguera espiritual. Es ciego espiritual. El que tiene una religión y no ha recibido el milagro más grande, que es la salvación a través de la fe en Jesús. Oyó Jesús que le habían expulsado al muchacho que él había sanado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Tú tienes que creer en el Hijo de Dios. Tú tienes que adorar al Hijo de Dios. Si tú crees y adoras al Hijo de Dios, entonces realmente tú eres libre y tus ojos han sido abiertos. Respondióle y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? ¿Quién es para que crea en Él? Dijo el muchacho. Había recibido el beneficio, pero no sabía quién era Jesús. ¿Cuál es el asunto? Que hoy día Jesús hace millones y millones de milagros, pero el asunto es que no conocemos y reconocemos que Jesús es el que vino a hacer los milagros aquí en la tierra. Y dice el verso 37, y le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo es. Jesús se le presentó porque Jesucristo tiene que tener un encuentro personal con él, a la persona que realmente le ha abierto los ojos. Jesús mismo le abrió los ojos a este muchacho, y eso con lodo.
con algo que la ciencia no puede explicar, porque Jesús tiene el poder. Y déjeme decirle, y le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo es. Porque si tú no le conoces a Jesús como se le mostró a este joven, ¿de qué hablas tú sino de otra cosa que de religión? Y dice el verso 38, y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Porque solo el que tiene un encuentro con Jesús, solo el que le conoce, solo el que sabe que es Dios, sabe que Él hace milagros, puede adorarle. Y este joven que ya estaba libre, le adoró. Porque si tú estás ciego, porque si tú tienes cosas en la vida que no te dejan ver, tú no puedes adorar al unigénito Hijo de Dios. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. Si no entendemos que Jesucristo vino para juicio, ¿para qué? Para Él ponerse a favor de los que ven y en contra de los que no ven. En contra de los que tienen una religión y a favor de los que han nacido de nuevo. Porque si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Porque si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino. La gente se pone hasta nombre de reino en sus iglesias, pero ellos no saben realmente cómo trabaja el reino de Dios. Para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Por eso que los que dicen tener una religión y que ven, ellos ya están cegados. Jesús lo dijo, para que los que no ven y creen en Jesús vean, pero los que creen en cualquier cosa menos en Jesús y dicen que ven, sean cegados. Y eso es lo que pasa, y por eso es que no entendemos muchas veces cuando nos encontramos con ciertas personas de estas que discuten, pero que realmente están ciegos. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? El religioso se pregunta, ¿que acaso yo soy ciego? Yo he encontrado en la Biblia, y él tiene su propia interpretación, que es de la carne, con los ojos naturales, pero no con los ojos espirituales. Y Jesús le respondió, si fueras ciegos, no tendríais pecado. O sea, esta gente estaba ciega y en pecado. Mas ahora, pues, ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Jesús le dijo, ustedes que dicen que creen, que entienden la palabra y que ven, el pecado permanece con ustedes. Porque muchos, en vez de ser liberados del pecado, aumenta el pecado en nosotros por el hecho de que no nos ha liberado Jesús. Y no podemos adorarle porque seguimos ciegos cada uno de nosotros. Y vamos a ver ahora en el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis. Vamos al último libro de la Biblia y ahí vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 14 y en el verso 6. ¿Qué es lo que el apóstol Juan vio en su experiencia cuando el apóstol Juan es el que escribe el libro de Apocalipsis? Y dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel, una experiencia gigantesca con seres celestiales que estaba teniendo el apóstol Juan, que tenía el evangelio eterno. Y vi otro ángel en medio del cielo volar, dice, que tenía el evangelio eterno. El evangelio es el único que ha sido dado a los hombres para predicarlo acá en la tierra. Y dice el evangelio para predicarlo a los moradores de la tierra. Si nosotros predicamos el evangelio, que hay uno solo, que son las buenas y nuevas noticias que Dios ha dado para el hombre. ¿Y cuáles son esas noticias? Que Jesús es el Salvador. Que si tú tienes religión y no has creído en Jesús, no puedes encontrarte con la salvación aún. Estás como un fariseo caminando, creyendo en Dios, pero sin conocer el evangelio eterno. Que este ángel voló y que este ángel dijo que había un evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a cada nación, tribu, lengua y
pueblo. Y esto es lo que nosotros podemos entender hoy día, vivirlo, predicarlo, que el Evangelio eterno es para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temé a Dios y dale gloria. ¿Qué decía este ángel? Temé a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorá a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El asunto es que la gente discute, pero no adora, y no puede adorar en espíritu y en verdad, pero la orden, lo que el mandamiento es adorar a aquel que vive. Por eso que cuando nosotros vamos a Mateo 4 y el diablo se le aparece a Jesús pidiendo adoración, porque quería el diablo sostenerse gobernando aquí en la tierra a la humanidad, pero apareció el Salvador, que es Jesús, el que venció la muerte, venció el mal y venció al mismo diablo, porque Jesucristo nunca aceptó las propuestas de él. Pero muchos hemos aceptado las propuestas de Satanás. Cuando Dios nos dice lo que debemos hacer, adorar a Dios en espíritu y en verdad, adorar a Jesús. Pero ¿qué pasa? Que nosotros defendemos cualquier religión y por eso realmente estamos ciegos. Pero es necesario que hoy día, si tú realmente conoces a Dios, tú tienes que comenzar a adorar en espíritu y en verdad. Porque los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. No hay otra forma de adorar, no hay otra forma de tener intimidad con Dios, sino a través del espíritu. Porque el que es nacido del espíritu, uno es con Cristo, uno es con el Padre, uno es con el Espíritu Santo. Yo bendigo tu día, bendigo este día y oro para que tu día llegue y tú puedas ser de alguna manera investido por el Espíritu Santo, sean abiertos tus ojos espirituales y puedas entender que hay una necesidad de adorar en espíritu y en verdad aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendigo tu vida y declaro que tú, si crees en Jesús, vas a nacer de nuevo y vas a poder adorar en espíritu y en verdad. Que Dios te bendiga.